Gracias, presidente. Señor Barbón, mire, usted no ha consultado con los asturianos, pero es que ni siquiera con los militantes socialistas, porque sabe perfectamente que todos lo ven injusto. Y usted no tiene las agallas suficientes para contradecir a Sánchez en beneficio de los asturianos. Mire, usted nunca fue capaz de representar ni de defender a todos los asturianos. Y es que ahora ni siquiera representa a la militancia socialista asturiana. Hasta 3 expresidentes asturianos del PSOE, como Rodríguez Vigil, Trevín o Javier Fernández, han manifestado su disconformidad públicamente. Y es que seguramente que algún compañero suyo de bancada, basta con verles la cara a alguno de ellos, también opinarían lo mismo. Lo que pasa es que no dicen nada por miedo a que les cueste el sillón. Mire, no solo Vox está en contra. Guarden silencio, por favor. No solo Vox está en contra, es que la FADE, las 3 cámaras de comercio, FEDEA y el mismísimo Felipe González opina lo mismo que Vox. Nadie, señor Barbón, lo ve justo, nadie, porque saben que esta falsa quita es un rescate encubierto que premia el despilfarro, que genera desigualdades entre españoles. Es un chantaje directo del separatismo a cambio de sostener a Pedro Sánchez en el poder. Y el origen de este chantaje y de este rescate está en el actual sistema autonómico, porque ha servido para negociar sillones y despilfarrar, por supuesto, el dinero público. Los separatistas han lapidado millones de euros en su locura independentista con el fin de romper la unidad de España y se les premia. ¿Sabe por qué? Porque Sánchez necesita los votos de los principales traidores de España. A usted no le necesita para nada. Usted no pinta nada a pesar de que se une a esta fiesta en perjuicio de todos los asturianos. Pero es que además, por culpa de varoncillos autonómicos como usted, que durante décadas han malgastado el dinero público en pura ideología socialista, ecologista, feminista, progresista selectiva o rescatando empresas públicas ruinosas donde colocan a sus apesebrados. Y claro, para ello que han hecho aumentar la deuda con los bancos. Con usted como presidente ya debemos los asturianos más de 3.200 millones de euros con los bancos. Cállese y escuche. Y claro, este descontrol... No se interrumpan, por favor, no se interrumpan. Bien. Este descontrol, señor Barbón, ha generado una deuda y un agujero económico que es la hipoteca que ustedes nos están obligando a dejarles a nuestros hijos y a nuestros nietos. Mientras que a nosotros nos han dejado un país fuerte, un país próspero, ustedes, por puras estrategias partidistas, están dejándoles deuda, ruina y miseria. La condonación de la deuda ya estaba pactada hace más de un año con los golpistas catalanes para investir a Sánchez como presidente. Y durante este tiempo han cocinado la forma de acceder a este chantaje separatista, engañando como siempre hacen a los españoles. No les basta con haberles amnistiado, con regalarles el dinero de todos los españoles, sino que también ahora les entregan el control de las fronteras. Ustedes están troceando España y la están vendiendo a precio de saldo. Y esta deuda, señor Barbón, a ver si se entera, no desaparece como por arte de magia. No, esta deuda la vamos a pagar todos los españoles con más impuestos y con un reparto que crea desigualdades, ciudadanos de primera, de segunda y, si me apura, de tercera. Y mire, voy a continuar con ese ejemplo ridículo que ha puesto la portavoz de su gobierno para que lo pueda entender. ¿Qué le parecería a usted si a mí me quitaran la deuda de mi hipoteca y la tuviera que pagar el resto? Pues una injusticia como injusto es este reparto que solo beneficia a Pedro Sánchez y a los independentistas, que no van a tener ningún mecanismo de control para volver a hacer lo mismo, para volver a endeudarse con el dinero de todos los españoles para seguir con su empeño de romper España. Y mire, usted al principio se ponía gallito y decía, no voy a entregar ningún cheque en blanco, pero después de lo que hizo, entregar la dignidad de todos los asturianos. ¿Y sabe por qué? Ha aceptado porque es un simple lacayo de Sánchez, una marioneta, una mascota útil que está esperando su premio mientras que ve cómo al resto de los asturianos nos están castigando. ¿En qué beneficia la quita de la deuda catalana a los asturianos? ¿Es un beneficio que cada asturiano tenga que asumir de media más de 500 euros para pagar la fiesta independentista y el sillón de Sánchez? Señor Jove, la dirección de este pleno la ostenta la persona que Mire está un hablando. poquito más Señor Jove, no tiene usted la palabra. derecha, Simplemente, señor Jove,
absténgase de hacer gesticulaciones permanentes que Señor inciden presidente, en la fluidez porque del debate. usted es el árbitro Señor y Jové, tiene que ser ecuánime y neutral. no tiene usted y la usted palabra, no está siendo señor Jové. neutral Que en no el tiene usted la control palabra, de la le he dicho. gesticulación Le del llamo al orden. presidente. Le llamo al orden. Le llamo al orden. Y llámeselo a él también. Segunda llamada al orden, señor Jové. Continúe, señora portavoz. Señor Barbón, le decía, ¿va a servir la quita de la deuda, la falsa quita de la deuda para atender las necesidades de los servicios públicos? ¿Tendremos en Asturias una mejora en la sanidad, en las necesidades de la salud mental, infantojuvenil o en los servicios sociales? Sabe perfectamente que no. Es que ya lo ha desmentido la propia AIREF. No pueden por ley destinarlo a los servicios públicos. Y es que aunque pudieran, tampoco lo harían, porque sabe perfectamente que ustedes, su prioridad son los chiringuitos y el mantenimiento de sus redes clientelares. Así que le vuelvo a repetir, ¿en qué beneficia la quita de deuda a todos los asturianos? ¿Vamos a tener mejores carreteras? ¿El sector ganadero, el sector pesquero va a tener mejores condiciones? ¿Vamos a pagar menos impuestos? ¿Va a suprimir usted el impuesto de sucesiones y donaciones? ¿Vamos a recuperar gente joven? Sabe que todo esto, que es lo importante, no lo vamos a tener. Así que dejen de engañar de una vez a los asturianos, dejen de pensar que somos unos ignorantes, porque esta trampa, esta estafa económica, que por culpa de políticos irresponsables y sin escrúpulos como usted la vamos a pagar todos, es el coste del sillón de Sánchez para Sánchez, es el coste de los independentistas para seguir con su plan separatista y es el coste de mantener un sistema autonómico podrido que usted defiende y que usted utiliza ya concluyendo, en beneficio señora propio. portavoz. Y ya termino, señor presidente, las interrupciones fueron así. Usted, señor Barbón, como buen político socialista, solo le preocupa y le ocupa mantener su poder. Muchas gracias.